¿Están mis hermanos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Están amén? ¿Están bien? Dios les bendiga mucho. Bienvenidos al último culto del 2024. Gracias al Señor porque Él nos ha sostenido. Eso orábamos cuando estábamos en el discipulado antes de comenzar. Orábamos y le dábamos gracias al Señor porque no han sido nuestras fuerzas, ni nuestro querer o nuestra voluntad o nuestra determinación la que nos han mantenido en pie hasta el día de hoy. Ha sido solamente la gracia y misericordia del Señor la que nos ha mantenido en pie y nos ha hecho llegar hasta este momento de nuestra vida con Él. Así que toda la gloria, toda la honra es para el que ha sostenido nuestras vidas. Amén. Así que gloria a Él y también qué rico que podamos celebrar este último culto juntos. Hay cosas que se dan en el culto que no se dan fuera de él. Estoy hablando del culto público. Y es que el Señor, en medio de estas reuniones, en donde Él nos dijo, pongan ustedes la hora. Pongan ustedes la hora. ¿Qué hora se van a juntar? ¿En la mañana, mediodía, en la tarde? Pongan ustedes la hora. Yo voy a estar ahí. Y Él está aquí, mis hermanos. Amén. Y Él está aquí, y cuando su palabra se abre, Él comienza a hacer obras maravillosas. Comienza a hacer obras poderosas, imperceptibles al ojo humano, pero son obras poderosas de Dios. ¿Cuáles son esas obras? Que Él comienza a pasearse por intermedio de su Espíritu Santo en cada una de las filas. Comienza a detenerse en cada uno de los corazones, sean corazones chicos, sean corazones medianos, sean corazones grandes. Él comienza a pasearse, Él comienza a ministrar, Él comienza a bendecir a la necesidad particular de cada uno de esos que atendieron al llamado de estar aquí en su casa estos días. Por eso algo ocurre aquí que no ocurre en otros lugares. Es que Dios mismo está en medio de nosotros para ministrarnos a nuestra necesidad personal, pero también para ministrarnos a nuestra necesidad global o grupal como iglesia. Amén. Así que bienvenidos a la casa del Señor y a este último culto del año. Primera de Corintios, pero no capítulo 5, sino capítulo 15. Este era el versículo del discipulado. Y el versículo 58. He sido muy bendecido por intermedio de esta palabra y espero que el Señor también nos bendiga y nos ministre a todos en este término de año e inicio del 2025. Primera de Corintios 15, 58. Permiso. Cirolax. Rapidito la predicación entonces. Primera de Corintios 15, 58. ¿Lo tienen? Leamos en el nombre del Señor, dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oramos. Señor, muchas gracias te queremos dar por sostenernos, Padre. Señor, toda la gloria y toda la honra no puede atribuirse a nadie más que a ti. Y nos hemos reunido en este lugar como cada domingo para celebrar tu grandeza, para festejar tu misericordia, para gozarnos y alegrarnos en medio de tu perdón y tu gracia. Señor, te pedimos en esta hora que nos puedas dar un corazón, Señor, una mente para poder entenderte, para poder escucharte, para poder comprenderte, y un corazón para poder obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías, que riegue los corazones y que esos corazones regados produzcan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Hermanos míos, ahí los que toman apuntes van a poder tomar algunas cositas que están acá. Lo primero que tenemos que decir antes de entrar al versículo propiamente tal que tenemos para sacar algunas enseñanzas, es que la iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo alrededor del año 50 después de Cristo, en el segundo viaje misionero que hace el apóstol Pablo. Corinto fue conocida como una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia, y en el año 44 a.C., el emperador Julio César estableció Corinto como una colonia romana y como capital de la provincia romana de Acaya. Estos datos históricos son importantes porque, por un lado, que haya sido una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia, habla del influjo de pensamiento dominante en medio de la zona, y que en el año 44 a.C., que se haya establecido como colonia romana, también habla del tipo de pensamiento y de la mezcla cultural que hay acá. Ahora, en aquellos días, en los días de Pablo, la iglesia de Corinto era famosa por ser una ciudad-puerto, por ser un próspero polo comercial del Imperio Romano. Pero también era conocida no solamente por eso, por su bonanza económica, sino que también era conocida por su fama de inmoral. Todas las religiones, todas las filosofías llegaban al puerto de Corinto, generando una terrible confusión, un terrible sancocho de ideas, el caldo de cultivo ideal o propicio para generar apatía espiritual en medio de las personas oriundas de ahí de Corinto. Sin embargo, como el Evangelio es poder de Dios para salvación, Dios hizo una obra poderosa en medio de esa ciudad durante el año y medio que el apóstol Pablo estuvo pastoreando la iglesia de Corinto. Mucha gente llegó al Señor. No obstante, a pesar de que la iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones, una iglesia llena de gracia del Señor, una iglesia llena de vida, también fue una de las iglesias más llenas de dramas y más llenas de complicaciones. No hay registro en el Nuevo Testamento de alguna iglesia fundada por Pablo o de algún otro consiervo que tuviera tan grande catálogo y variados problemas como la iglesia de Corinto. Y esos son los asuntos que el apóstol Pablo tiene que abordar en la primera carta del libro de Corinto. Esta carta, de la cual nosotros leímos un versículo, está compuesta por 16 capítulos. En el capítulo del 1 al 4, el apóstol Pablo aborda un problema de división que se está dando dentro de la iglesia. En los capítulos del 5 al 7, el apóstol Pablo aborda una problemática relacionada con inmoralidad sexual dentro de la iglesia. En los capítulos del 8 al 10, el apóstol Pablo aborda una problemática relacionada con el tema de las comidas, especialmente relacionada con la carne que se vendía en los mercados. Los cristianos provenientes del judaísmo y los cristianos provenientes del paganismo tenían opiniones diferentes con respecto a ese tema. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 8 al 10 aborda esta problemática. En los capítulos del 11 al 14, el apóstol Pablo aborda la problemática que se está dando en el contexto del culto público y cómo las experiencias espirituales que se están manifestando en ese culto público están generando caos. Y ese caos no está glorificando a Cristo, sino que está trayendo confusión a las personas, especialmente aquellas que vienen a Cristo, a la iglesia por primera vez, se van espantados, horrorizados de lo que ocurre dentro del culto público. Y lo segundo, que ese caos no estaba edificando al cuerpo de Cristo. Por eso en los capítulos del 11 al 14, el apóstol Pablo aborda esta problemática relacionada con el contexto del culto público. Y en el capítulo 15, el apóstol Pablo aborda el tema de la resurrección. Muy probablemente debido a la confusión existente entre los hermanos, producto de la influencia griega, y otros producto de la influencia saducea,
que decían que no había resurrección de los muertos, es que el apóstol Pablo se le hace imperioso, se le hace urgente poder abordar esta temática de la resurrección en el capítulo 15, justamente el capítulo en el que se encuentra nuestro versículo. Es por esa razón que el apóstol Pablo le dice en los versículos 13 al 15 de 1 de Corintios: hermanos, si no hay resurrección de los muertos, eso quiere decir que Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación. Pero no solo eso, sino que también es vacía la fe que ustedes tienen en Él. Es más, si decimos que Cristo resucitó, estamos siendo falsos testigos de Dios, porque estamos testificándole al mundo, estamos proclamando a los demás, estamos diciéndole a la gente que Él resucitó a Cristo, a quien supuestamente no resucitó. Hermanos, un cristianismo sin resurrección es un cristianismo sin esperanza. En los versículos 16 al 18 continúa diciéndoles: porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es vana. Todavía están en sus pecados. Y si esto es así, entonces también los que han dormido en Cristo, los que han muerto en Cristo, están perdidos. Y remata diciendo en el versículo 19: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de los hombres los más dignos de lástima. Pero gloria al Señor, porque esto no es así. Gloria al Señor, porque en el versículo 20 el apóstol Pablo dice: Cristo resucitó de los muertos. Escucha esto, mi hermano: y por causa de nuestra unión con Él por medio de la fe, es que nosotros también seremos resucitados para estar eternamente con Él. ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? Hermano, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que cuando tus ojos se cierren aquí en esta tierra, se van a abrir ahí delante de Él, en presencia de Él? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4? Que el Señor mismo, ojo, no un intermediario, Él mismo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Esa es nuestra esperanza, encontrarnos con nuestro Señor. Esa es la convicción que el apóstol Pablo quería fortalecer en el corazón de los hermanos de Corinto, en el capítulo 15. Y esa es la misma convicción que el Señor quiere fortalecer en nuestros corazones hoy, finalizando el año 2024 y comenzando el año 2025. ¿Se entiende? Cristo volverá por su iglesia. Eso es lo que está fortaleciendo en el corazón de los hermanos y en nuestros corazones. Ahora, hermanos míos, que ya tengo esta convicción. Ahora, y la palabra convicción viene del griego convictio, de donde viene la palabra convicto, que es un preso, un reo. Cuando nosotros somos presos, estamos convictos de esta verdad y no podemos escapar de ella. Ahora, ¿qué tengo que hacer mientras Cristo vuelva por mí? Tengo esta convicción en mi mente, en mi corazón. Cristo va a volver, esa es mi esperanza. Me encontraré con Él cara a cara. Pero ¿qué hago mientras eso no ocurre? ¿Qué hago en el momento, en este tiempo que eso no ocurre todavía? Que ni yo parto a su presencia, ni Él viene por su iglesia. ¿Qué hacemos? Es justamente las enseñanzas que vamos a extraer del versículo 58. ¿Qué hacer en medio del tiempo de espera? Primera enseñanza. Lo primero que debemos hacer, debemos permanecer anclados en el Evangelio. Miren. Así que, hermanos, ¿me lo dictan por favor?
míos amados, estad firmes y constantes. estad Firmes y constantes. Creciendo. constantes. Dejémoslo ahí hasta el momento. Esta es la primera enseñanza. Mientras Cristo vuelve por su iglesia, hermanos, tenemos que estar firmes, tenemos que estar constantes. Ahora, estas dos palabras parecieran sinónimos y muchas veces se ocupan como sinónimos, pero apuntan a cosas totalmente diferentes. La primera, firmes, viene de la raíz griega que apunta a raíces. Raíces, las raíces que tienen los árboles. El fondo de esta palabra firme, firmeza, tiene que ver en el original, en el griego, con raíces. En otras palabras, la firmeza de la cual nos está diciendo el apóstol Pablo que tenemos que estar firmes, nos está diciendo, hermanos míos, ustedes tienen que estar enraizados, echar raíces. Ustedes tienen que ponerle fundamento a su fe. Ustedes deben consolidar sus vidas espirituales. Tienen que solidificar, tienen que fortalecer sus convicciones en Él. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos, echar raíces? ¿Por qué es tan importante solidificar nuestra vida espiritual? ¿Por qué es tan importante darle fundamento a nuestra fe? ¿Por qué es tan importante fortalecer nuestras convicciones en Él? Porque, hermanos míos, en algún momento va a llegar el tiempo de tormenta. Y lo único que nos va a sostener en pie cuando vengan los vientos de tormenta, cuando el día se oscurezca, cuando venga el día malo, cuando la tormenta se ponga brava, cuando no sintamos su presencia y no se nos ericen los pelos cuando estamos cantando, cuando sintamos que estamos solos, cuando lleguen esos días de valle, de sombra de muerte, lo único que te va a sostener en pie es las raíces que tú has echado en el tiempo de bonanza. Por eso, mis hermanos, el primer llamado hoy día es, hermanos, mientras esperamos el retorno de nuestro Señor, mientras esperamos ese momento glorioso de encontrarnos con Él cara a cara, ¿qué van a hacer aquí en la tierra? Lo primero, echen raíces. Echen raíces. Solidifiquen su fe. Fortalezcan sus convicciones. Porque esas los van a sostener en el día malo. ¿Por qué hay tanta gente que deserta? ¿Por qué hay tanta gente que se va de las iglesias? No estamos hablando solamente de esta, de las iglesias. Es porque gente no ha echado raíces, ha decidido construir sobre arena, no sobre roca. Ha venido la tormenta, el día malo, el viento, la lluvia, y esas construcciones han desaparecido. Por eso, mientras esperamos, hermanos, echen raíces. Este 2025, mi hermano, tú tienes que echar raíces. Amén. No puedes acostumbrarte a ser una persona superficial en la fe, que me tienen que dar alimento, que tienen que orar por mí. Sí lo podemos hacer. La función de nosotros es prepararnos para tener alimento en la casa. La función de nosotros es orar por ustedes, acompañarles. Pero la función tuya es echar raíces, crecer, madurar, profundizar. Ese es el llamado número uno, hermanos. Hermanos míos amados, mira qué ternura. Echen raíces, echen raíces. Pero no solo eso. Manténganse constantes. Esa segunda palabra, constante, se traduce del griego como inamovible. ¿Se entiende? Inamovible. En otras palabras, manténganse inamovibles en vuestra fe, por más que soplen vientos contrarios. En el versículo 1 del capítulo 15, el apóstol Pablo les dice, sigan perseverando en el evangelio que les prediqué. Ahora, ¿cuál es ese evangelio que él les predicó? Versículo 3 al 4 del mismo 15. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
que Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras, que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que Cristo volverá por su iglesia conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio que Él le predicó a ellos. Ese es el evangelio que hemos recibido nosotros. Y ese es el evangelio en el que se nos manda a estar inamovibles. Nadie me mueve de esto. El Señor murió, el Señor resucitó, el Señor volverá. El Señor murió por mis pecados. Nadie me mueve de eso. Inamovible. Inamovible. Por eso el apóstol Pablo les dice: manténganse inamovibles. Ahí no se muevan ni un milímetro del evangelio que les prediqué. Es lo mismo que le dijo a los hermanos de la iglesia de Colosa, en Colosenses 1:23, cuando les dijo: manténganse fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio. En otras palabras, manténganse ahí. No se vayan detrás de mensajes más atractivos al oído. No se vayan detrás de mensajes más atractivos para los sentidos. No se vayan detrás de filosofías humanas o de humana sabiduría. No se vayan detrás de modas o corrientes del momento. Manténganse arraigados con raíces y manténganse inamovibles en la fe del evangelio. Insisto, mis hermanos, este 2025 es tiempo de echar raíces. Este 2025 es tiempo de profundizar nuestra relación con el Señor. Hay que salir de la superficialidad y pasar a aguas más profundas con Él. Este 2025 debemos mantenernos inamovibles en el Evangelio. Lo que dice la Escritura es lo que voy a vivir. Lo que dice la Escritura es lo que voy a creer. Lo que dice la Escritura es lo que voy a obedecer, aunque mi carne se resista. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el primer mensaje que el apóstol Pablo le entrega a los hermanos de Corinto. ¿Están seguros de que Cristo volverá? Si es así, bueno, hagan esto. Hagan esto. Michael, ¿me puedes seguir dictando, por favor? Quedamos en constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo. Ahí nomás. Ya. Muchas gracias. Ya. Creciendo, esta es la primera enseñanza. Echen raíces, manténganse firmes en el evangelio que recibieron. Segunda enseñanza, creciendo en la obra del Señor siempre. Hay otras versiones que traducen el creciendo como sobreabundando. Sobreabundando en la obra del Señor siempre. Ahora, mis hermanos, el permanecer firmes y permanecer inamovibles pareciera ser que nos está invitando a mantener una actitud pasiva, pareciera que nos está invitando a mantener una actitud sedentaria, pareciera que nos está invitando a tener una actitud de inactividad, pero es totalmente lo contrario a lo que dice la siguiente parte. Es totalmente lo contrario. Y la segunda enseñanza es esta: debemos permanecer ocupados en la obra del Señor. Esa es la segunda enseñanza. Debemos permanecer ocupados en la obra del Señor. La palabra creciendo significa en el original rebosar. Creciendo significa en el original sobrepasar. Significa sobreabundar. En otras palabras, que el crecimiento espiritual que obtengas como creyente te lleve a trabajar. Que el crecimiento que vas teniendo como creyente te lleve a accionar. Que el crecimiento que vas teniendo como creyente te lleve a mover y a poner tus manos al servicio de la obra del Señor. ¿Se entiende? Amén. Hermano, nuestro Dios no es y nunca ha sido tacaño. No es y nunca ha sido tacaño. Mira, Él nos ha bendecido de una manera tremenda. Su amor es inmedible.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese tal manera es una medida que no hay wincha que lo pueda medir. Por eso te acabo de decir, su amor es inmedible. En Efesios capítulo 1 dice que Dios hizo sobreabundar su gracia y sabiduría para con nosotros. Dios hizo sobreabundar su gracia y su sabiduría para con nosotros. Efesios 3 dice que Él hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nuestro Dios no es tacaño. Nos bendice de una manera tremenda. Ahora mira la pregunta que viene. Si Él nos ha bendecido de una manera tremenda, si Él nos ha dado un amor inmedible, si Él nos ha hecho sobreabundar en gracia y sabiduría, si Él nos da mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, la pregunta es, ¿no deberíamos nosotros sobreabundar en nuestro servicio para Él y para los hermanos? ¿Qué pasa entonces con la iglesia de Cristo que ha recibido tanto y que da tan poco? Si he sido tan favorecido, ¿qué pasa con la iglesia de Cristo que no sobreabunda en su servicio para Él y en su servicio para los hermanos? Hermanos míos, este 2025 tenemos que poner nuestras manos. Este 2025 tenemos que poner nuestros recursos, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo al servicio de nuestro Señor y de su obra. ¿Cuántos dicen amén? Si estás agradecido del Señor, a ese agradecimiento ahora hay que ponerle manos y a ese agradecimiento hay que ponerle pies. Y ese agradecimiento nos tiene que llevar a accionar. No puede ser que Él sea tan abundante con su pueblo y que su pueblo sea tan tacaño con Él, no involucrándose en el servicio de la obra, creciendo, abundando en la obra del Señor siempre. Este año, mis hermanos, involúcrate. Este año, ofrécete. Este año, asiste. Este año, pastor, quiero trabajar. Lo peor que podría pasar, mis hermanos, es que yo tenga que decir, hermano, previo al trabajo hay que ordenar su vida. Después de ordenar la vida viene el trabajo. Pero aún involucrándote en ordenar tu vida, ya estás involucrado en la obra. Aún ordenando la vida desordenada, estamos involucrados en la obra. Por lo tanto, aún hay bendición detrás de eso. No es un, ay, aquí me rechazaron mi gracia que tengo y no me dejan ejercer. No, primero ordenamos la vida, luego trabajamos. Y aún en el ordenar tu vida hay gloria al Señor detrás de eso. Y hay bendición para ti y hay bendición para la iglesia. Todos ganamos. Primera enseñanza. Debemos permanecer, echar raíces y permanecer inamovibles en la fe del Evangelio. Segunda enseñanza. Debemos permanecer ocupados en la obra, sobreabundando, no solamente creciendo, porque ese crecimiento nos lleva a trabajar en la obra. Todo aquel que crece siempre quiere involucrarse en la obra. No hay nadie que no crezca que quiera mantenerse al margen de la obra, que no quiera ser parte de la iglesia local. No hay nadie que crezca que quiera no estar articulado con el cuerpo y servir dentro de la iglesia. Es imposible. Todo aquel que crece siempre se involucra en la obra del Señor. Y la tercera enseñanza, hermano Michael, por favor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. Trabajo. ¿Viene el énfasis? No es en vano.
Tercera enseñanza, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La tercera enseñanza es que Dios es fiel y es bueno. Amén. Es fiel y es bueno, es un buen patrón, es un buen jefe, es el patrón ideal. Trabajar para Él es lo mejor que le puede pasar a una persona. Amén. Sí, Señor. Porque su empresa no quiebra, no tengo que estar preocupado a fin de año, se acaba el contrato, no tengo que estar preocupado de que hoy habrá bono, ¿no? El Señor es bueno, trabajar para Él es lo mejor que puede pasarnos. Hermano, mira, escucha esto. Cuando tú haces algo y ese algo es motivado por tu amor a Cristo, cuando tú haces algo y ese algo es motivado por tu obediencia a Él, cuando tú haces algo y ese algo es motivado por tu fidelidad a Él, cuando tú haces algo y ese algo busca que Él se lleve la gloria, cuando tú haces algo y ese algo busca que Él se lleve los aplausos, déjame decirte que por más pequeño que sea lo que tú hiciste, por más insignificante e invisible que sea lo que tú hiciste, Dios no va a permitir que ese trabajo no dé fruto o sea infructífero. Dios bendecirá ese trabajo. Porque lo hiciste para la gloria de Él, para que Él sea conocido, para que Él sea glorificado, para que Él se lleve los aplausos y no para que tú te lleves los aplausos. Siempre veremos el resultado de nuestro trabajo en Él, pero te aseguro que no siempre veremos el resultado de nuestro trabajo en Él muchas veces, pero te aseguro que siempre habrá. Hay cosas que a lo mejor yo no voy a poder ver de esta iglesia, pero las van a ver mis hijas, las va a ver la Noé, las va a ver el Joaquín. Hay cosas que del trabajo que vamos a hacer en este tiempo yo no las voy a alcanzar a ver, tal vez. Ese resultado, ese fruto. Tal vez tú tampoco. Pero va a haber resultado y va a haber fruto. Porque lo hicimos para la gloria de Él. Lo hicimos para la gloria de Él. En abril de este 2025 vamos a cumplir 15 años como iglesia. Es decir, el 15 de abril de hace 15 años atrás nosotros estábamos haciendo un culto que duró aproximadamente 30 minutos, 2 canciones, 10 minutos de predicación, un auditorio como de 6 personas. En unas sillas plásticas que todavía están arriba, esas sillas negras que son testigos desde el día 1. El trabajo que busque glorificar al Señor nunca va a ser en vano. 15 años después estamos aquí. No somos los mismos, somos más. Y en 15 años más esta iglesia va a ser numéricamente mucho más grande. Aleluya. Porque el trabajo que hacemos en Él, por pequeño, insignificante que parezca, no es en vano. Cuando ese trabajo busca glorificar a Dios. Hermano, Dios es tan bueno y fiel a su palabra que Él nos asegura que el trabajo que hacemos para Él y su obra nunca va a quedar sin fruto ni recompensa. Incluso el trabajo que hacemos fuera de la iglesia, que hacemos nuestro trabajo secular, que hacemos en la universidad, que hacemos en la casa cuando sirves a tu familia. Si lo hiciste con la intención de que Dios sea glorificado, si lo hiciste con la finalidad de agradar a Dios, si lo hiciste con la finalidad de ser buen testimonio para los demás, Dios vio tu trabajo, Dios vio tu corazón. Y eso es lo que cuenta. Colosenses 3, 23 y 24 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mira la palabra que viene. Sabiendo que del Señor recibiréis recompensa. Sabiendo. Ese sabiendo no es una suposición. Ese sabiendo es una certeza. En otras palabras, tú vas a ser recompensado por tu trabajo en la obra. Firma Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No es
Puede ser sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Hermano, todo lo que hagas movido por tu gratitud a Él, movido por tu deseo de agradarle, por tu deseo de darlo a conocer, ninguna de esas cosas va a quedar sin fruto. En Mateo 10:42 dice lo siguiente: cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, es decir, agua sola, ni siquiera agua con sabor, agua fría solamente, les digo, no perderá su recompensa. Hermano, cuando tú visitas hermanos, hermano, cuando tú oras por los hermanos, cuando tú escuchas a un hermano en medio de su dificultad, cuando te desprendes de algo tuyo para compartirlo con tus hermanos, cuando te desvelas con el problema de otro, cuando se preparan para compartir una palabra los que están en los discipulados, nadie los ve, pero el Señor les dice: yo los vi, y eso es lo que cuenta. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. ¡Qué tremendo! Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, cualquier otra cuestión que hagamos en el mundo es vana y vacía. Y muchas de las cuestiones que hacemos en el mundo le ponemos el corazón, fuerza, recursos, tiempo, pasión. Y esas cuestiones son vacías, sin fruto. Vacías, sin frutos. Y cuando se trata de la obra del Señor, lo que me queda, la chaucha, ya fue. ¿Por qué me molestan si ya fue el domingo pasado? Sin pasión, sin fuerzas, sin energía. Mis hermanos, que este 2025 podamos echar raíces, permanecer inamovibles en la fe del Evangelio que hemos recibido. Que este 2025 sobreabundemos en nuestro servicio en la obra del Señor. Pon tus manos al servicio de la obra. No esperes que te llamen. Pon tus manos al servicio de la obra. Hay gracia que Dios puso en ti. Pon esa gracia al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que tú hagas en la obra nunca va a ser en vano, porque el Señor va a recompensar tu trabajo. Yo no tengo cómo pagar lo que tú puedas hacer por Él. Qué bueno que yo no tengo cómo pagar lo que tú haces por Él, porque Él mismo es el que lo paga. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Que baje un ángel del cielo, que se abra el techo y baje alguien y nos diga: ahora a trabajar. ¿Queremos misticismo en medio de la iglesia? ¿O queremos escuchar la voz de Dios así como la hemos escuchado ahora y accionar? Necesitamos misticismo, que alguien se pare, se dé unas vueltas carnero y cambie la voz y nos diga algo para entender lo que nos acaba de decir el Señor. ¿O lo podemos entender así como se acaba de explicar? Es tiempo de comenzar un año totalmente distinto, porque esta iglesia va a crecer. Y nosotros necesitamos de la gracia que Dios ha puesto en ti para recibir a los que van a venir. Heridos, dañados, llenos de drama, llenos de pecado. Necesitamos la gracia de ustedes para recibirles. Por eso no te puedes dar el lujo de quedarte un año más en un estado de: aquí estoy yo, que pasen los años, que venga Cristo y yo no hago nada. No, porque si tú ya entendiste que Cristo volverá y tú tienes la convicción de que te vas a encontrar con Él, bueno, hagamos lo que tenemos que hacer. Y el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana, por favor. ¿Hay algo por ahí, no?